y con ese 13% ya tenemos los nombres de 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales en todo el país. Si esa tendencia se mantiene, serían 4.000 sacerdotes de 8.000, es decir, el 50%. Entonces estamos hablando de un fenómeno, de un sistema muy bien organizado para proteger y promover a los curas pederastas. Cuando comunidad e institucionalidad trabajan juntas, los territorios avanzan hacia el desarrollo y el compromiso del equipo hace posible que los proyectos sean realidades. Vamos a hablar a profundidad de este proyecto de ley que busca crear una Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad y la Reparación Integral de las Víctimas de Delitos Sexuales cometidos por la Iglesia Católica en Colombia. Tenemos un gran invitado a esta hora aquí en De Frente, pero antes, Mariana, hay noticia. Hoy se iba a realizar una cumbre de gobernadores aquí en la ciudad de Bogotá, si no estoy mal, en la Universidad de La Sabana, y se supone que iban a participar todos los candidatos presidenciales. ¿Qué pasó? Sí, la Federación Nacional de Departamentos, en alianza con Red Más Noticias, El Tiempo, la FM y la Universidad de La Sabana, van a desarrollar este miércoles un encuentro con candidatos presidenciales que se llama Las Regiones Proponen, los candidatos responden. Están citados Roy Barreras, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López y Paloma Valencia, y acaba de anunciar que a última hora canceló el candidato Iván Cepeda su participación a este conversatorio. Bueno, se veía venir porque ya lo hemos dicho Así aquí es. también. Iván Cepeda pues no quiere participar en debates, incluso no lo acaba de decir Gustavo Bolívar, y es que él siente que en cualquier escenario de estos debates pues va a terminar estigmatizado porque van a sacarle siempre el cuento de que tiene relación con la guerrilla y demás, y que por eso no quiere participar en estos escenarios. Bueno, mira, estaremos pendientes de qué pasa en este evento entonces con los demás candidatos. Juan Pablo Barrientos, periodista y además quien se ha echado al hombro todo este tema para buscar esclarecer los delitos cometidos por la Iglesia Católica, los delitos en materia sexual también. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Paola, buenos días, un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo, y me encanta verte también, eres una gran presentadora y conductora. Ay, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, quisimos llamarte a hablar contigo porque vimos que la semana pasada, aunque pasó un poco desapercibido, sí fue muy importante la realización de esta audiencia para socializar este proyecto, el 315 de 2025, que busca justamente crear una comisión que se encargue de esclarecer, no solamente esclarecer la verdad, sino también reparar integralmente a las víctimas de abusos sexuales cometidos por la Iglesia. ¿En qué va esta iniciativa? Y bueno, hablemos también de la respuesta que dio la Iglesia en esa audiencia. Bueno, Paola, esta iniciativa se la debemos a la red de víctimas o la red de sobrevivientes de abuso sexual clerical. Es una red que ahora dirige Marcos Torres, una víctima de un sacerdote salesiano, y se han unido pues en torno a hacer mucho activismo para lograr que la Iglesia responda como institución, porque tiene una responsabilidad obviamente institucional. Marcos y todo su equipo, pues con la ayuda de las congresistas Natámara Argote del Pacto Histórico, Jennifer Pedraza, de la congresista Erika Sánchez, del congresista Lili Uribe, pues presentaron este proyecto de ley 315-2025, que uno de los primeros pasos cuando empieza un proyecto de ley es una audiencia pública. Ya veremos si se da un primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes antes del 20 de junio. Si se da un primer debate, pues el proyecto sigue para el próximo Congreso. Si ese debate no se llega a dar, pues aquí muere ese proyecto de ley y tendrían que presentarlo para el próximo Congreso de la República. Y aquí quiero hacer una aclaración, querida Paola. Este es un proyecto de ley que busca investigar no solo los delitos sexuales cometidos en la Iglesia Católica, que son la gran mayoría, sino también los delitos sexuales cometidos en todas las denominaciones religiosas.
Es decir, esto cubre a los evangélicos, a los protestantes, a los judíos, a todas las denominaciones religiosas del país. Cubriría pues este proyecto de ley, se crearía esta comisión de la verdad para investigar y esclarecer estos casos. Insisto, pues la Iglesia Católica tiene la gran mayoría de casos, porque en la investigación que he hecho con el periodista Miguel Ángel Estupiñán, que se llama El Archivo Secreto, hemos solo accedido al 13% de la información que hemos solicitado a la Iglesia Católica, y con ese 13% ya tenemos los nombres de 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales en todo el país. Si esa tendencia se mantiene, serían 4.000 sacerdotes de 8.000, es decir, el 50%. Entonces estamos hablando de un fenómeno, de un sistema muy bien organizado para proteger y promover a los curas pederastas. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa. Ojalá se dé ese primer debate antes del 20 de junio para que el proyecto de ley siga vivo. Y como tú lo has dicho, pues la Iglesia Católica se opone, ha gastado millonarios recursos en abogados para que no se conozca la verdad. Y esto es muy triste, pues porque los curas son los que más predican desde su púlpito que la verdad os hará libres, pero ellos no quieren que se conozca esta verdad, la verdad de los abusos sexuales clericales, que en el fondo pues al final los dejará muy mal, pero más que dejarlos mal, con esto termino, porque a ellos poco les importa pues su reputación, ya que es muy dañada, lo que les importa es el dinero. Si esta comisión llega a feliz término, pues ellos tendrán que reparar a las cientos, a las miles de víctimas. Y como hemos visto en Estados Unidos, muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por la cantidad de casos. Aquí ocurriría lo mismo. Entonces, de ahí la preocupación de la Iglesia Católica, de ahí que estén gastando mucho dinero en abogados en todo el país para que no conozcamos la verdad sobre los delitos sexuales que han cometido en toda la historia. Sí, señor Barrientos, yo quisiera preguntarle por una pregunta que pareciera obvia, pero que no lo es tanto. La semana pasada tuvimos aquí a Esmeralda Hernández con un proyecto para castigar, dar cárcel a los zoofílicos, a los que abusen de animales, y yo le preguntaba si había voluntad política y cómo esto ya no era delito. Y lo mismo quiero hacerlo con el tema de estas denuncias de los sacerdotes y los líderes religiosos en el país. ¿En verdad hay voluntad del Congreso para que esto sea ley, con lo que usted dice del tema de que hay poco tiempo en esta legislatura y también el poder y pues también la influencia que puede tener la Iglesia Católica en los congresistas y en esa corporación? Yo soy también muy pesimista frente al trámite de este proyecto, pero bueno, en la Comisión Primera de la Cámara hay 41 congresistas de todas las vertientes políticas. Vamos a ver qué pasa. Hay un compromiso pues tremendo de las congresistas Edna Tamara Argote, de Erika Sánchez, de Alirio Uribe, de Jennifer Pedraza, pero también pues hay otros congresistas que le están pedaleando duro para que esto no pase, como el congresista José Jaime Uzcategui, creo que ese es el nombre, ese es su apellido. Él presidió esta audiencia pública, de la senadora Lorena Ríos y de otros senadores de la bancada del MIRA y obviamente del Centro Democrático y Partido Conservador, Luis Miguel López, por ejemplo, que es de este grupo de ultraderecha Lazos de Amor Mariano. En fin, aquí hay un andamiaje montado, muy bien montado por la Iglesia Católica para que esto no se conozca. Igual, insisto, soy muy pesimista, pero pues todo puede pasar. Si pasó en los debates, ha ido pasando la ley trans, con toda la oposición que esto tienen todos estos partidos, sobre todo de derecha, pues yo creo que este proyecto de ley tan necesario podría pasar, porque además este proyecto de ley nace al ver las experiencias internacionales. Hay 2 países que han hecho comisiones similares, Francia y España. En Francia encontraron que con una comisión que crearon, que incluso en esa comisión participó la Iglesia Católica, encontraron que entre 1950 y 2020 hubo 330.000 casos de abuso sexual contra menores, cometidos por religiosos, 200, es decir, una monja, un sacristán, un catequista y curas, pero solo 216.000 de esos casos fueron cometidos por curas, 216.000. En España hicieron la misma comisión, la lideró la Defensoría del Pueblo, y allí encontraron en el mismo lapso, 1950-2020, 200.000 casos. Solo esos 2 países han hecho esas comisiones y no sé si en otros países lo van a hacer, porque donde lo hagan en otros países, especialmente aquí en América Latina o en África, estoy seguro que esos números se quintuplican. Son muchísimos más los abusos sexuales aquí en América Latina y en África. Pero en Europa, mira los números que esto está arrojando.
Entonces, esta comisión nace también como por tratar de hacer lo mismo que hicieron en estos dos países, lo mismo que han hecho en Estados Unidos periodistas que ya han descubierto más de 100.000 casos, lo mismo que han hecho en Australia, en Portugal, en Chile. Aquí en Colombia la iglesia sigue de cierta forma pagando muchos recursos para que esta verdad no se conozca. Recientemente tuvimos también un litigio en la Corte Constitucional. El periodista Miguel Ángel Estupiñán y yo presentamos 137 derechos de petición a todos los obispos del país, preguntándole por todos los casos de abuso sexual. Solo 17 respondieron completamente este derecho de petición, 120 no respondieron. Interpusimos 120 tutelas, ganamos 75, perdimos 45 y llegamos hasta la Corte Constitucional, que el año pasado emitió la sentencia SU 184 de 2025, que obliga a todos los obispos a entregarnos esta información. Yo les dije ahora que ya teníamos el 13%, es decir, con esta decisión de la Corte obligan a los obispos a entregar el 87% restante. Esa sentencia aún no ha sido notificada un año después de que se dio la noticia, la decisión. Pero aquí hay algo interesante. El primer ponente de esa sentencia, y con esto cierro, era Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de la Corte Constitucional. Y él falló a favor de la Iglesia Católica. Obviamente esa ponencia fue derrotada por todos los otros magistrados y ahí es donde Miguel Ángel y yo pues ganamos el acceso a la información. Pero Ibáñez Najar ya le había compartido a miembros de la Iglesia Católica su decisión de que iba a fallar a favor de ellos. Tan es así que el superior de los jesuitas, Germán Rodríguez, cuando le pregunté que se iban a cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional semanas antes de que se conociera esta decisión, dijo, haremos lo que diga la Corte Constitucional, obviamente porque Ibáñez ya le había pasado ese dato de que iba a fallar a favor de ellos, sin contar, él no contaba que sus compañeros de sala lo iban a derrotar. Entonces vamos a ver qué pasa con esta sentencia, vamos a ver qué pasa con lo que nos entregue la Iglesia Católica y vamos a ver qué pasa con esta comisión en el Congreso. ¿Usted que es posible llegar a conocer ese 87% restante de la información? ¿Qué tan lejos estamos de conocer la verdadera dimensión de pues, la pederastia en Colombia? Pues en otros países han destruido el archivo secreto, lo han quemado, y yo creo que aquí desde el año pasado, cuando se conoció esta decisión de la Corte, han hecho lo mismo muchas diócesis. El hecho es que se viene esta sentencia, ojalá pues, porque como Ibáñez Najar fue derrotado, entonces el caso pasó a otro magistrado que es Miguel Polo Rosero, que ya la decisión está tomada, ya solo falta la redacción de la sentencia, esperamos que próximamente la notifiquen y estaremos exigiendo a cada una de esas 120 diócesis que nos entreguen la información, interpondremos incidente de desacato, solicitaremos que envíen a la cárcel a los obispos que no quieran responder en medio de ese incidente de desacato y trataremos de acceder a toda la información que más podamos, pero yo estoy seguro que ya están destruyendo esa información desde hace mucho tiempo. En Mocoa, por ejemplo, el caso de Mocoa es aberrante, es que en el caso de Mocoa hasta hay un cura muerto, un cura que con unos tragos de más se puso a hablar por ahí en una fiesta del obispo y de los casos que había ahí, y en esos mismos días el cura apareció asesinado. Entonces, y lo de Mocoa es tremendo, porque allá es más de la mitad de los curas, es como Villavicencio, que son 140 curas y más de 70 han abusado de niños, niñas y adolescentes. O como la arquidiócesis de Medellín, que es un caso absolutamente escalofriante con un arzobispo que encubre a miles de curas pederastas. Entonces, o sea, usted habla de un 13%. País están quemando información de los lindos. Usted menciona que apenas se conoce un 13% de la información precisamente y con base en lo que usted nos dice que es bien preocupante y sorprendente, podemos decir que esto apenas es la punta del iceberg y que lo que está por salir, que ojalá salga, sería muchísimo más grave. Muchísimo, muchísimo más grave, porque fíjate que si esa tendencia se mantiene, si con el 13% ya tenemos los nombres de 800 sacerdotes, con el 100% de la información vamos a llegar a 4.000 casos, de 8.000. O sea, el 50% de los curas de Colombia tendrían denuncias por abuso sexual. Y esos curas no actúan solos, porque ya lo dijo bien el cardenal Rubén Salazar, que fue arzobispo de Bogotá. Es tan criminal el violador como el encubridor. Tiempo después descubrimos que el cardenal Salazar también había encubierto a muchísimos pederastas. Entonces acá no solo es el cura que viola, son los obispos que encubren. Y en esta investigación también hemos descubierto que todos los obispos de Colombia, todos los obispos han encubierto al menos un caso de abuso sexual. Un caso de abuso sexual. Y pese a que todos los obispos han encubierto al menos un caso, unos más, otros menos, pero todos,
Solo uno está siendo investigado por la justicia, que es el obispo emérito de Pereira, Tulio Duque Gutiérrez, y esto por orden de la Corte Constitucional, una sentencia del año pasado, la sentencia 315, SU 315 de 2025, declaró la responsabilidad de la diócesis de Pereira en el abuso sexual de un cura, aunque la diócesis siempre dijo, no, eso fue el cura. Nosotros no tenemos nada que ver aquí. Aquí lo que dijo la Corte con esa sentencia fue, no, ustedes tienen responsabilidad institucional y ustedes tienen que reparar a esas víctimas. Y no solo la van a reparar, le pedimos a la Fiscalía, dice la Corte Constitucional, que investigue por encubrimiento a este obispo. Es el único. Pero aquí pues tenemos a Ricardo Tobón en Medellín, que han cubierto a más de 70 curas pederastas y no le pasa nada. Al cardenal Luis José Rueda Aparicio, pues que fue noticia en Semana Santa porque le lavó los pies a mujeres trans. Bonito ese gesto, pero sería más bonito ese gesto si fuera acompañado de coherencia y dijera el cardenal, no voy a proteger más a pederastas, pero protege a cientos de curas pederastas. Y así les pudiera mencionar a uno por uno. Entonces, como tú dices, esta es la punta del iceberg, nos falta muchísimo por conocer y la iglesia está preocupada porque pues sabe que sus cuentas bancarias se van a ver muy afectadas cuando se conozca la verdad, porque lo que viene después de eso son las reparaciones. Señor Barrientos, y en esa misma medida usted pues, nos ha hablado de casos particulares con los que usted directamente ha hablado, nos ha hablado también de que tienen comunicaciones con magistrados de la Corte. ¿A usted le han llegado amenazas? ¿A usted lo han intentado callar? Con esta información usted ya ha publicado 3 libros, pero estamos hablando de que no solo puede ser la iglesia, sino también los fanáticos, la gente que cree que esto, en vez de ser una investigación periodística, es una afrenta contra su fe. Pues fíjate que todas las semanas recibo amenazas de muerte. Yo ya no les paro muchas bolas. Yo soy de los que cree que cuando uno lo van a matar, van y lo matan de una y la amenaza sobra. Pero además de las amenazas de muerte, de los insultos, pues que también los paso por alto, el acoso judicial es muy bravo. Yo creo que en estos momentos yo soy el periodista con más denuncias penales en mi contra en Colombia. Tengo 10 denuncias penales activas, 5 de ellas de curas, 5 de políticos. Yo no le tengo miedo a eso, pues porque todo lo que publico está muy bien sustentado y hasta el momento no he perdido. Tengo 10 activas, pero ya hay más de 20 cerradas. Lo mismo con las acciones de tutelas. Ya son decenas de acciones de tutela, ya hasta perdí la cuenta. Ahí me llegó una tutela ayer de un cura de Palmira, Eduardo de Jesús Pérez Torres, un cura que abusó de una menor de edad en Estados Unidos, de una menor de 15 años, fue expulsado de Estados Unidos porque abusó de una menor y aquí lo reciben con los brazos abiertos el obispo de Palmira. Y aquí en Colombia el cura también había abusado de otra menor de edad de 16 años, a quien embarazó además, ¿ya? Esta mujer, cuando fue a declarar en la curia, dijo, no fue un abuso sexual, fue una relación consensuada. Pero con el tiempo y con ayuda psicológica y después de haber escuchado a cientos de víctimas, ella cayó en cuenta de que no se trataba de una relación consensuada, de que era un abuso sexual. Porque cuando es con menores de edad, ahí no hay relaciones consensuadas, sobre todo cuando hay una figura de autoridad como el cura. ¿Qué hace un cura teniendo una relación supuestamente consensuada con una monaguilla? No, eso es un abuso sexual. Y esta mujer tardó para darse cuenta de eso, pero hoy en día lo dice, yo fui abusada sexualmente por este cura que además me embarazó. La defensa del cura y del obispo Rodrigo Gallego es, no, el Código Penal colombiano castiga las relaciones sexuales con menores de 14 años, no con menores de 16. Hágame el favor, este cura pues interpuso una tutela antier, hoy tengo plazo para responderla, ya la respondí y como esas tutelas me llega en promedio una tutela cada 2 semanas, que siempre... Pero eso sí lo dice el Código... Ni una sola coma. Juan Pablo, ¿pero eso sí lo dice el Código Penal? Pues se habla de abuso, actos sexuales abusivos con menores de 14 años. Ese es el nombre del delito. Entonces, pero claro, pero cuando hablamos de menores de edad son menores de 18 años, entonces yo no voy a hacer esa discriminación. Claro, hay un tipo penal, pero incluso para el derecho canónico, que ellos citan tanto el derecho canónico, ahí no hacen la distinción de menor de 14 años, ahí hablan de menores de edad, es decir, menores de 18 años. Pero claro, la iglesia se lava la mano y dice, no, esa mujer ya dijo en algún momento que ella no fue abusada, que fue consensuado. Entonces al cura no lo suspendimos, no le hicimos nada porque fue una relación consensuada. No, señores, fue un abuso sexual. Yo me mantengo en eso y lo defenderé pues ante los jueces de Palmira. Juan Pablo, y yo quiero preguntarle por un caso puntual, ya que hablamos de denuncias penales y de cómo se puede reparar este tipo de actos tan atroces y condenables. Hablemos de la familia Llano, que me llama la atención cómo esta familia pidió archivar la investigación contra Francisco de Rug,
tras un acto de perdón y reparación por parte de la iglesia. Pues desde su experiencia documentando todos estos casos, ¿siente que esto demuestra, este acto simbólico demuestra que sí hubo reparación real, o que en el fondo, ya que hablamos también de verdades incompletas, pues esa verdad sigue sin salir? Bueno, no, yo respeto mucho a la familia Llano, a los hermanos Llano, creo que dieron una lucha tremenda para denunciar este caso tan aberrante, ¿ya? De este cura, del cura Chavarriaga, del encubrimiento de Francisco de Rú. Aquí la iglesia, pues los jesuitas actuaron, los repararon económicamente, hicieron una ceremonia en la cual les pidieron perdón y la familia ya no consideró que con eso era suficiente, y yo respeto profundamente eso. Si ellos así lo consideran, entonces así es. Pero Mi podemos decir cuestionamiento, que el sistema de encubrimiento termina imponiéndose de una u otra forma. Es muy difícil llegar a que las víctimas puedan seguir, digamos que en la idea de denunciar penalmente y que haya un castigo, digamos que también de esta forma. sí, porque la iglesia de cierta forma, a ellos son los que llegan primero a denuncias, ellos pueden manipular esas denuncias. Generalmente las víctimas las silencian con mucho dinero. En Medellín yo he denunciado casos de 400, 500, 600 millones, una finca, una fiducia, para que no vayan a la fiscalía y denuncien. ¿Ya? Aquí el caso de la familia Llano, pues ellos decidieron retirar la denuncia contra Francisco de Rusto, fue un caso muy mediático, fue un caso pues en el que hablaron con ellos personalmente y que ellos pues recibieron ese perdón. Como te digo, yo no voy a entrar pues como a juzgar a la familia Llano. Si ellos dijeron que se sienten perdonados y se sienten reparados con eso, pues perfecto, pero yo sí tengo que decir que los jesuitas es una de las bandas delincuenciales, y así lo digo porque es que protegen a cientos de curas pederastas, una de las bandas delincuenciales dentro de la Iglesia Católica, como lo son los salesianos y como son los otros. Son comunidades religiosas, pero también actúan como bandas delincuenciales. Entonces, yo incluso fui a la ceremonia de perdón que la comunidad les hizo a ellos. Yo creo que ellos se molestaron un poco porque al final de la ceremonia, pues yo fui a confrontar a Germán Rodríguez. Yo le dije, bueno, ¿y los otros casos qué? ¿Van a reparar y van a pedir perdón solo por este caso, porque fue un caso mediático, pero frente a las decenas de casos de abuso sexual, porque son cientos de casos, más que decenas, los que ellos protegen? ¿Ustedes no van a decir nada? ¿No van a pedir perdón? ¿No van a publicar ese archivo secreto? Entonces ahí sí dijeron, no, simplemente vamos paso a paso. E insisto, esto fue porque fue un caso muy mediático, pero los jesuitas hacen parte de esa empresa del crimen organizado transnacional que es la Iglesia Católica. Y vemos, por ejemplo, el jesuita español que violó a más de 70 niños en Bolivia, y recientemente otro jesuita también en Bolivia, y jesuitas por todo el mundo. Aquí Miguel Ángel Estupiñán y yo hemos ya revelado los nombres de 10 jesuitas denunciados por abusos sexuales, protegidos por la Compañía de Jesús, que era la comunidad religiosa pues del Papa Francisco. Entonces, como esta comunidad, todas las otras comunidades protegen pederastas, y solo cuando o la justicia se los ordena o cuando hay un caso mediático, piden perdón y reparan. Esas son relaciones públicas muy bonitas, pero en el fondo están protegiendo a cientos de curas más y siguen revictimizando a cientos de víctimas más. Pues Juan Pablo, conocemos y somos conscientes de esta lucha que ustedes desde el periodismo han también tenido para esclarecer todos estos casos, para que se acabe la impunidad con las víctimas de estos delitos de acoso sexual por parte de la Iglesia Católica, y justamente por eso también queremos destacar que se ha conocido recientemente el anuncio de una edición internacional de premios que reconoce a periodistas de todo el mundo que enfrentan adversidades para ejercer este oficio. Fueron 776 postulados y solo 25 finalistas, 4 de ellos latinoamericanos y uno de ellos, por supuesto, usted, Juan Pablo Barrientos. Háblenos de esta nominación, por favor. No, muchas gracias, querida Paola. Stringer Foundation, somos 5 latinos ahí, 5 latinos de 25, pues una quinta parte. Y sí, esta fundación recién nació. Esta es la primera entrega de premios. Los premios se entregarán en noviembre en Nueva York, pero lo que pretenden es eso, lo que dicen: apoyar, financiar, darles voz a los periodistas que en todo el mundo pues somos perseguidos, somos amenazados a diferentes niveles. Yo veía ahí periodistas de Sudán, de Irán, pucha, que son periodistas de guerra de verdad. Entonces me honra mucho estar al lado de ellos. También ellos se han fijado en mí pues por mi trabajo.
también por el acoso judicial tan bravo. Yo tengo que decir que frente a todo este acoso judicial yo me he defendido solo y he aprendido mucho de derecho por cuenta de tantas tutelas, tantas denuncias penales, pues digo, no me voy a dejar joder, tengo que aprender. Yo empecé a estudiar derecho ya el año entrante, incluso ya me graduó, no solo para atender mis casos, sino para ayudar al periodismo. Entonces, yo he hecho esto con todo el corazón, con mi vida, pese a perder la tranquilidad. Uno en esto pierde la tranquilidad, uno en esto pierde trabajos, uno en esto pierde contactos, uno en esto pierde amistades, pero yo creo que es lo correcto, hay que hacer lo correcto. Yo sé que Colombia es un país muy católico, que aman los curas, aman los obispos, aman a estos personajes. Hombre, yo lo que digo es, nosotros aquí estamos salvando niños, estamos salvando vidas, y estamos haciendo que los espacios de fe, tan importante, yo no me meto con los espacios de fe, no critico la religiosidad como tal, los espacios de fe tienen que ser seguros para los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que los católicos deberían estar antes supremamente agradecidos con esta investigación que hemos hecho. Entonces yo estoy muy honrado, no me lo esperaba porque como vos decís, pues era mucha gente, por este anuncio de la Stringer. Stringer es una palabra muy bonita, significa, Stringer es como el corresponsal de guerra, o más que corresponsal de guerra, como el periodista que está en la zona, el periodista que está en una zona y desde allí reporta lo que pasa en su municipio, en su departamento, en su país. Stringer, hay una palabra en inglés para eso, no es corresponsal, es el periodista que está ya poniendo el pecho. Entonces, reportero de corazón y el de pura sangre. Y pues felicitaciones, Juan Pablo, porque es bien interesante que justamente se destaque a aquellos periodistas que están enfrentando tantas adversidades, y qué más adversidad que, como usted, pues luchar contra un poder tan grande, no solamente en Colombia, sino en el mundo, como es la Iglesia. Laura. Y hablando de ese poder, precisamente, Paola y Juan Pablo, uno no deja de preguntarse cómo es posible que se logre este encubrimiento hacia la pederastia en Colombia. Y cuéntenos, Juan Pablo, ¿por qué? ¿Cómo opera este encubrimiento que también es el corazón del problema, y por qué el Estado colombiano se ha tardado tanto en intervenir? Laura, pues aquí hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. El primero es que más que hablar de la Iglesia Católica, estamos hablando de un Estado, que es el Estado Vaticano, que es además el Estado más pequeño del mundo y uno de los más poderosos porque tiene injerencia en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay una parroquia, y esa parroquia es una pequeña embajada del Estado Vaticano. Entonces aquí tenemos a un Estado, que es el Estado Vaticano, delinquiendo en todos los países del mundo, porque esto es normativa y sistema del Vaticano. Y digo delinquiendo porque estas denuncias de abuso sexual, que primero conoce la Iglesia, la gente cuando le abusan a un niño o una niña, en vez de irse para la fiscalía de inmediato, por ahí las redes sobrevivientes tienen un lema, es denuncia a la Iglesia, no en la Iglesia. Entonces, como la gente va primero donde ellos tienen la posibilidad de manipular, de pagar, de silenciar, y todos esos casos, esos archivos, los mandan para el Vaticano. Tienen algo especial en cada diócesis en el Vaticano que, ojo cómo se llama, es que es divino, se llama el archivo secreto. O sea, nosotros publicamos el tercer libro, Miguel Ángel Estupiñán y yo, que se llama el archivo secreto, no porque nos inventamos ese nombre, no, ese nombre viene del Código de Derecho Canónico, que son las leyes de la Iglesia. El artículo 489 dice que en toda diócesis habrá un archivo secreto cuya llave solo la tendrá el obispo, donde reposarán esas denuncias en materia penal contra los curas. ¿Cómo es posible que una institución tenga una vaina que llama un archivo secreto con noticias criminales de abuso sexual de menores y que la justicia colombiana no conozca esto? Pues bien, ese blindaje lo han armado ellos durante siglos. O sea, es que esto no es de ahora, estamos hablando además de un Estado de 2000 años, no sé cuánto llevará el Vaticano como Estado, pero la Iglesia lleva más de 2000 años, pero un Estado de siglos, ¿ya? En el cual ese sistema lo han organizado también, que todas esas denuncias llegan hasta allá, hasta el dicasterio para la doctrina de la fe, y allá las esconden. Por eso digo que es un Estado delinquiendo en todos los otros estados sin que nadie haga nada. Porque es que aquí nos escandalizamos con el escándalo de Jeffrey Epstein, que es gravísimo, porque implica a las élites más poderosas de este mundo. Pero no hacemos tanta bulla con algo que es peor, porque es que la pederastia en la Iglesia Católica es de siglos y es un sistema financiado, coordinado, completamente encubierto por el Estado Vaticano, que tiene esos archivos allá y que no los abre. Yo por eso digo, no creo en ningún papa, ni en Francisco, ni obviamente pues los que ya murieron, pues ni en el actual.
hasta que no abran los archivos vaticanos y esas denuncias se las envíen a la fiscalía de cada país. ¿Se acabaría la Iglesia Católica? No sé, pero se acabarían al menos, o se tendrían que ir la mitad de los curas o más de la mitad de los curas. Entonces, es un sistema muy blindado y por eso es que a ellos no les pasa nada, por eso es que estas denuncias no los conoce la fiscalía, porque ellos actúan de inmediato con bufetes de abogados, silencian a las víctimas, les pagan muchísimos millones. Entonces, ese es lo primero que hay que señalar. El Vaticano como Estado que delinque en todos los otros estados. Y lo segundo, y lo voy a hacer corto, es el concordato. ¿Qué es el concordato? Es un tratado internacional que la Iglesia Católica firmó con muchos países del mundo. El primero pues lo firmó Napoleón en Francia. ¿Ya? El de Colombia fue un tratado que se lo ratificó el Congreso en 1974. Es la Ley 20 de 1974. En el 93, recién nació la Corte Constitucional, lo estudiaron y declararon inexequible la mayoría de artículos, pero dejaron vivos muchos otros artículos, ¿ya? Ese concordato blinda también a los curas y a la Iglesia Católica para mantener esos archivos secretos, esos archivos ocultos, esos archivos ahí en sus diócesis sin que la fiscalía los conozca. Cuando uno pregunta por esos archivos, dicen, no, estos archivos son secretos. Aquí no se tiene por qué meter la fiscalía ni la justicia colombiana, porque es que el concordato dice en el artículo 2 que tendremos plena autonomía para todo. Entonces, hay que acabar el concordato tiene que caer. ¿Cómo se cae eso? Con una demanda de inconstitucionalidad, ¿ya? Algún día se presentará una demanda, esa demanda será aceptada, vamos a ver, o puede que no, y la Corte estudiará y tumbará el concordato. Entonces, esos dos blindajes, la Iglesia como Estado y el concordato, permite que estas denuncias se acumulen como arroz en las diócesis de cada ciudad, en todos los países y sobre todo en el Vaticano. El archivo secreto, es que qué nombre tan sutil el que le pusieron además. Sí, como muy descarados y cínicos. Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias y bueno, es para este proyecto del que hablamos inicialmente, ¿cuáles son las siguientes fechas importantes en el Congreso? Juan Pablo. Se congeló, creo. Sí. Ay, no pudimos hacerle. Bueno, de todas formas sí hay que seguir pendientes de lo que pase allí en el Congreso. Esto es la comisión primera del Senado en donde se está pues debatiendo e impulsando este proyecto de ley tan importante. La semana pasada pues se realizó una audiencia de socialización, pero lo que dice Juan Pablo pues es bastante importante y es que si no se aprueba en esta legislatura, a la que ya no le queda mucho tiempo ni muchas ganas, ¿no? Porque los congresistas están en campaña todos. No, y él habló de fuertes intereses al interior del Congreso para no dejar que pase ese proyecto, ¿no? Sí, entonces pues aunque pues pareciera que en estas cosas todos deberíamos estar de acuerdo, pues no hay ambiente y si esto no pasa en esta legislatura, pues ya tocaría entonces volver a empezar todo el proceso con este proyecto de ley, que además son varios los congresistas que lo están impulsando, ¿no? Nos mencionaba a Tamara Argote, a Jennifer Pedraza, también Erika Sánchez, si no estoy mal su apellido, pero pues muchos ahí, digamos, como también patinando para que esto funcione, para que esto pase y para que sea una ley que además es una ley que no es que vaya a poner castigos ni vaya a imponer sanciones a los curas o a los pederastas, sino que simplemente busca crear una comisión para esclarecer la verdad y para que haya reparación integral a las víctimas. ¿Eso acaso no es importante? Claro que sí, las víctimas siempre van a necesitar reparación, restauración y por supuesto conocer la verdad de los hechos, porque si no hay verdad, pues hay revictimización. La paz también se refleja en las sonrisas de los niños que crecen con más oportunidades. Cuidar el territorio es garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal.
Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?